En Neuquén Cultural tenemos un programa especial sobre la inauguración de la muestra fotográfica Alteridad de la artista plástica argentina Nicola Constantino en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Nicola Constantino nació en Rosario. Cursó la carrera de Bellas Artes con especialización en escultura y es considerada como una de las precursoras del arte contemporáneo latinoamericano. Es un placer estar acá, es un placer haber trabajado con toda la gente del museo, con Patricia, bueno, muchos los conozco de Los Ángeles, pero qué lindo museo, qué lindo museo, la muestra se ve extraordinaria, fue un placer hacerla, estamos realmente felices con Nicola. Yo estoy muy contenta con esta muestra y con estar acá y realmente los felicito. Creo que son un ejemplo y ojalá muchos museos, que muchas provincias tuvieran estos museos, ¿no? Así que, bueno, nada más, era... Nicola Constantino es una de las grandes artistas argentinas, evidentemente es una artista de una gran trayectoria nacional e internacional, con una obra muy diversa. La verdad que para mí es un placer acompañarla en esta iniciativa que es, bueno, presentar una muestra en Neuquén, en este caso, de una parte de su producción que, bueno, que marca un periodo que es del 2007 al 2012, donde ella desarrolló fundamentalmente una obra fotográfica, si bien no dejó de hacer otro tipo de obras. Bueno, la fotografía fue, digamos, en ese periodo fue la producción más significativa, lo que la llevó inclusive a ganar el Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Fotografía, que es la distinción máxima que existe en el país, digamos, para una obra fotográfica. En este caso, yo podría decir que el personaje es ella misma y ella se pone, digamos, en todas las fotos está ella, pero en este caso ella hace relecturas de la historia del arte, de la historia de la fotografía, de la historia del cine, aunque también hay una parte que es muy especial, donde hace una serie absolutamente, digamos, particular y que habla de una historia personal, que es cuando ella decide ser madre y no quiere dejar de ser artista y se plantea como un problema la posibilidad de que el ser madre le quite tiempo para ser artista y cómo se puede ser las dos cosas a la vez. Y entonces termina haciendo una doble de sí misma. O sea, Nicola es una excelente, ¿no es cierto?, podríamos decir artesana, escultora, tiene una capacidad técnica extraordinaria, que la ha desarrollado a lo largo de toda su vida, y en esta historia, digamos, que ella cuenta, es como que muestra cómo empieza a convivir con su doble y a compartir, digamos, la crianza de su hijo, de Aquiles, con su doble. Me parece que es sumamente interesante y ese es un capítulo especial de esta exposición en el marco de otras escenas donde ella recrea por ahí parte de la historia del arte argentino o toma referencias, ¿no es cierto?, de obras de
de obras clásicas, del Renacimiento o de historias de la fotografía, ¿no? Bueno, la verdad que siempre me parece muy lindo, muy emocionante poder mostrar la obra y la obra fotográfica es una obra que no es tan complicada, digamos, para trasladar y es la mejor posibilidad que tengo de mostrar un poco toda mi mundo, ¿no? Porque esta obra fotográfica para mí esta obra es la obra de una escultora más que de una fotógrafa, porque bueno, construyó toda una escena y desde todo, la escenografía, el vestuario. También esta obra a mí me hizo como descubrir una cosa de desarrollar, digamos, este trabajo de actuación, de performance, y que o sea, fue algo como que me surgió de golpe, no lo imaginaba antes. Y creo que me permitió después de esta obra fotográfica pasar a la obra de video. O sea que fue muy bueno todo lo que fue pasando, atravesando esta obra fotográfica. En Neuquén Cultural seguimos compartiendo lo que fue la inauguración de la muestra fotográfica Alteridad de la artista plástica argentina Nicola Constantino en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. $1.90.42. Es una obra que hice entre el 2007 y el 2012 y en donde la característica es que yo siempre estoy en la fotografía y empecé haciendo como una reedición de citas de la historia del arte y de la historia de la fotografía. En la mitad de este periodo yo con digamos, un gran deseo de ser madre, decido ser madre sola porque no tenía pareja y entonces bueno, todas las cosas que pasan, ¿no? Como de temores y pensar, bueno, cómo sigue todo esto, pensé o sea, surgió esta obra que se llama Tráiler, en donde yo me duplico para un poco como haciendo esta metáfora que una mujer ya con muchas ocupaciones y responsabilidades que quiere ser madre se tiene que duplicar y me calqué entera con la misma técnica que yo usaba para calcar animales y estuve un año haciendo mi doble. Sí, y bueno, y armé una historia que fue un poco mi historia. Y entonces al desarrollarla me di cuenta que al tener una historia podía hacer una película, pero que la podía contar en un tráiler de 3 minutos. Así fue como hice mi primera obra en video, que es este tráiler que cuenta esta historia mía de la maternidad. Y ahí, bueno, acá está exhibida las fotos de las escenas más importantes y el tráiler. O sea que son estos grupos, digamos. El tráiler de la historia de mi doble y yo, y mi embarazo y mi hijo, y las obras referidas a la historia del arte y a la historia de la fotografía.
Nicola es una artista muy diversa y que va tratando distintas problemáticas. La problemática del animal ha sido una problemática de Nicola de toda la vida, o sea, inclusive con obras, si se quiere, muy polémicas. Nicola empezó a trabajar, por ejemplo, con animales nonatos y a hacer calcos de esos animales nonatos, lo cual inclusive a veces provocó cierta como revolución, ¿no? Es decir, la posibilidad de trabajar, o bueno, obras relacionadas, ¿no es cierto?, que estaban relacionadas con la comida, cosas que generaba, que hoy todavía generan cierta, no sé, revolución y se podría decir que son provocadoras. Pero también es una manera de mostrar la hipocresía de la gente, ¿no? Que todos nos comemos el bife de chorizo y bueno, o todos aceptamos que se mate una yegua embarazada, digamos, en un frigorífico, y lo tomamos, lo aceptamos con cierta naturalidad, y Nicola por ahí lo que termina haciendo es mostrarnos el nonato que estaba dentro de la panza, no es decir momificado, sino haciendo un calco de ese nonato, pero poniéndolo, mostrándonoslo, y eso a uno le puede generar como cierta revolución, decir, ¿qué pasa, no? ¿Qué es eso? Pero bueno, también es una manera que tiene ella de mostrarnos qué sociedad hipócrita que somos, que no somos capaces, digamos, de reconocer lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? En este último bloque de Neuquén Cultural, la artista plástica argentina Nicola Constantino nos habla sobre el largometraje La Artefacta, el cual fue proyectado en el auditorio del museo. Un documental dirigido por Nathalie Cristiani, en el que muestra el proceso riguroso de preparación de su último trabajo, exhibido en la 55ª Bienal de Venecia. La película es sumamente interesante porque es realmente una película. Si bien la película da cuenta de la producción de Nicola y va mostrando diferentes obras, y también, por ejemplo, el caso de Artefacta, etc. Es decir, la película es una película. Es una película que tiene toques de realidad, toques de ficción, tiene cuestiones que son como surreales. Y me parece sumamente interesante que además de la película, Nicola lo que va a hacer es después abrir el diálogo. Ella es una artista de vastísima experiencia, muy generosa, y me parece sumamente interesante para que toda la gente pueda llegar a compartir su experiencia, inclusive a consultarla, a preguntarle, a cuestionarla, lo que sea, pero me parece que es una persona sumamente abierta como para que todo el mundo se pueda llegar a acercar y hablar con ella. ¿Cómo se mide la distancia con nuestro pasado? ¿Para abajo? ¿Voltea no? Es tan difícil borrar las primeras marcas. Soy hija de un cirujano y una diseñadora de moda. Mi madre todavía sigue esperando que un día yo tenga un trabajo en serio. Perfecto.
Nicola, vos mandás, ¿eh? En el 2014 hicimos una película con una directora italiana, Natalie Cristiani, en donde tomamos todo mi material de registro de producciones desde los años 90 hasta ahora. O sea, momentos en los que yo manipulaba los animales y hacía todos los calcos, ¿no? Después tenía mucho material de obra en video, como por ejemplo tráiler, toda la obra sobre Eva Perón y otras obras de video. Y además filmamos escenas de ficción como para unir todo esto. Y es una cosa como muy interesante el resultado de cambios de tiempos, de momentos de mi vida, de texturas e incluso de los registros, o sea, el registro de ficción o de documental se va pasando de una cosa a otra. Y el texto, el guión, no es tampoco un guión que explica la obra de arte, es un relato de las cosas que a mí me parece que mis experiencias que me hicieron así, digamos, me hicieron ser la artista que soy. Y así que son como pequeños cuentos de cosas de mi infancia, de Rosario, de la vuelta a la democracia, de la época de la facultad, no sé, todas esas cosas como mis primeros momentos que son tan importantes, ¿no? El primer momento cuando un artista empieza a tomar un camino. Ese hilo en mis manos se transformó en lenguaje. El que hablan mis personajes, que no hablan. Mira para arriba. Cuando pienso una obra, identifico rasgos y busco gestos desde la investigación. Voy modelando el personaje en mí misma. Bueno, y actualmente estás trabajando en algo, ¿qué estás trabajando? En realidad, en el 2013 hice las instalaciones sobre Eva Perón, que eran videoinstalaciones y esculturas. Después, bueno, hicimos la película en un año más o menos, que la terminamos. Y después de la película, empecé una nueva producción que acabo de inaugurar en Buenos Aires, que es sobre el Jardín de las Delicias del Bosco, que es un cambio bastante importante porque lo que hice fue como armar el lugar del Jardín de las Delicias, pero 500 años después, ¿no? Y tomando como eje central de la instalación la fuente de la vida que está en el panel de la izquierda. Yo la construí como si, en vez de que la imaginó el Bosco y la pintó, la presento como si fuera un descubrimiento arqueológico. Y entonces está la fuente de la vida, tal cual, súper verosímil como en la pintura, pero bastante deteriorada. Y todo alrededor hay toda un entorno de 500 años después del Jardín de las Delicias. Tylko wnusia siedzi jak trusia pod miotłą, suszy nogi przez okno, nic nie mówi, po co tu mówić, gdy późno się robi.